Este último capítulo de esta serie de, de historia del siglo XX de Eric Hogan, el tercer mundo, justamente algo que estaba vinculado a los otros dos que veníamos viendo y que va a aportar en esta mirada de cómo ese mundo se modifica luego de la posguerra. Ese nuevo mundo, este nuevo mundo de posguerra en el tercer mundo genera el impacto básicamente de la descolonización de todo aquello que había sido parte del imperialismo hacia fines del siglo XIX. Entonces, países de África y de Asia e incluso algunos de Latinoamérica van a alcanzar su descolonización y eso modifica radicalmente el mapa de Asia en particular, donde más se nota, también se nota en África y en algunos casos en América Latina. El número de países, por ejemplo, asiáticos se quintuplica, se multiplica por 5 la cantidad de países asiáticos existentes y reconocidos de ahí en adelante por los organismos internacionales. La importancia no era el número, sino el peso demográfico que significaban. O sea, no es que solamente porque aumentan países y eso genera un impacto, sino que justamente que estos países van a tener un peso demográfico en la balanza de la población mundial. ¿Por qué? Porque si yo miro en retrospectiva, voy a encontrar que por lo general la concentración de la población va a estar en la mayoría del proceso histórico que hasta acá venimos viendo, concentrada en las ciudades de los países industrializados. Sin embargo, en esta etapa lo que se marca es que la gran mayoría de la población mundial va a estar concentrada en el tercer mundo y no específicamente en países industrializados. Entre 1950 y 1990 la población mundial se duplica. O sea, eso también marca justamente una tendencia al crecimiento de la población. ¿Por qué se da esta explosión demográfica? Básicamente porque el tercer mundo, ¿sí?, lo que hace es lograr un aumento de la natalidad por las características propias de la demografía de esos países, pero además de eso, una caída de la mortalidad gracias a una serie de descubrimientos o de desarrollos médicos asociados a mayores antibióticos, incluso a algunas vacunas en particular, de las cuales, por ejemplo, una muy característica es la Sabin, que es una vacuna que desarrolla la Unión Soviética y que básicamente elimina de raíz a la poliomielitis con una política de vacunación oral, evitando las inyecciones para poder generar una vacunación mucho más rápida y mucho más impactante sobre la población y eliminar una enfermedad que tenía una condición de nociva sobre la población rusa y la población mundial en general. Valga como ejemplo porque justamente durante 2 años Estados Unidos va a resistir esa vacuna rusa acusando de que la vacuna de Sabin tiene ciertas condiciones propias del comunismo y que tiende a hacer experimentos con la población, hasta que evidentemente los casos de poliomielitis en la Unión Soviética desaparecen. Entonces debe reconocer la utilidad y la importancia de la vacuna de Sabin. Pero esto permite obviamente reducir la mortalidad de la población, como la vacuna de Sabin y varios casos más, a la vez que se sostienen buenas condiciones de alimentación, por lo tanto aumenta la natalidad. Entonces las diferencias que se marcan en estos dos mundos es ese efecto secundario que va a estar asociado a este proceso. Se va a encontrar un ingreso del tercer mundo al universo de las naciones, pero también ese ingreso va a marcar la existencia de países pobres y países cada vez más ricos. Esa polarización mundial se marca con estos regímenes descolonizados. Estos nuevos regímenes, la gran mayoría se define como repúblicas democráticas, o sea, lo que demuestra de alguna manera la victoria de ese modelo democrático. La particular es que aquellas que están cercanas a Moscú o que se declaran dentro del bloque soviético se van a proclamar como populares. Entonces aquellos regímenes incluso autoritarios de partido único se van a proclamar populares. Un caso muy particular, simple, 1949, la Revolución China. En la Revolución China es proclamada como una República Popular China, todavía se llama así, y la particularidad es que es una estructura de partido único, ¿sí?, y que se caracteriza popular por esto de ser supuestamente o se proclama dentro del marco del socialismo. El tercer mundo entonces se caracteriza por escasas monarquías, que es una característica bastante importante, o sea, las monarquías
desaparecen casi del escenario político del tercer mundo, pero hay una fuerte presencia de los regímenes militares, que es una característica del tercer mundo. Los golpes de Estado también juegan un papel importante, ¿sí?, donde marca esta existencia de gobiernos vacilantes e ilegítimos, tanto de gobiernos democráticos vacilantes como de gobiernos de golpe de Estado ilegítimos y no ajustados a la ley. La Guerra Fría entonces estabiliza las Fuerzas Armadas, tendieron a las Fuerzas Armadas a abocarse, digamos, a la intervención de políticas internas y no a la acción externa. Entonces en los países centrales el comunismo aparece controlado, por lo tanto, ¿por qué? Porque justamente el poder del partido está basado, ¿sí?, en un poder civil, y las fuerzas militares están reducidas a la injerencia externa. Entonces en los países comunistas el golpe de Estado se reduce en la importancia, mientras que en los que se suponen democráticos o más cercanos a la égida de Washington, el poder militar tiene mayor presencia, por lo menos en la política interna. Entonces existe un submundo del ejército en estas condiciones de servicios secretos y de terrorismo. Esa es la escena típica de la Guerra Fría, del terrorismo de Estado en Latinoamérica. Entonces los gobernantes militares de África muchas veces, dice Hoffman, eran verdaderos sujetos buscando poner un poco de orden frente a gobiernos civiles muy débiles. Entonces, en una coyuntura donde África emerge una serie de democracias con gobiernos civiles muy reducidos en poder y en número, no pueden controlar los conflictos internos de la población y terminan siendo intervenidos por gobernantes militares en busca de reorganizar a la sociedad y no necesariamente de entrar de alguna manera en el tablero de ajedrez de la política internacional. Es más que nada una búsqueda de reorganizar o reordenar a la sociedad local. En esa misma coyuntura también hay intentos de saltos económicos, de lo que se conoce como el take-off. O sea, ¿cuál es ese intento de dar un salto? En algunos casos tiene que ver con superar el atraso agrícola. La superación del atraso agrícola no necesariamente tiene que ver con una serie de reformas asociadas al mejoramiento de la producción agrícola, sino a un proceso forzado de industrialización. Este es el caso de Corea del Sur, de una parte de China, de los tigres asiáticos, que vamos a ver en un segundo. Entonces los países poseedores de petróleo buscan o descubren de alguna manera en su nacionalización o en la intervención del Estado una fuerte importante coyuntura para negociar y para obtener recursos monetarios inmediatos. Entonces los países, lo que va a hacer la OPEP, tiene esta mirada de decir, bueno, ¿cómo doy un salto económico hacia adelante? Bueno, de alguna manera intervengo el petróleo o me apropio del petróleo y de esa manera tengo diferentes condiciones de negociación a nivel internacional y a nivel local con el poder que permiten esos recursos económicos. Entonces, más allá de todos estos intentos de alguna manera de dar un salto adelante, de industrializar, de crecer, de desarrollarse, el gran problema que tienen es la ausencia de técnicos, de sujetos preparados para la explotación de cualquiera de estos procesos de industrialización, la ausencia de administradores, o sea, de personas, de cuadros técnicos preparados en economía como para abordar esa situación. Por lo tanto, tuvieron que reconocer de alguna manera la tutela de otros países o fomentar el desarrollo de estudios universitarios para poder salirse de esa situación. Lo que pone en evidencia es que otras naciones también eligieron la intervención directa del Estado para generar una planificación y muchas veces eso demostró ser bastante más efectivo a la hora de dar un salto en términos económicos y en términos educativos. Entonces, uno de los conflictos que se tenía obviamente es esto del analfabetismo, cómo dar una salida a esa situación. Algo que marcaba con claridad era que los alfabetizados acababan por gobernar a las sociedades analfabetas, que las ciudades empezaban a controlar con más claridad el campo y que los burócratas gobernaban a los sectores productivos. Entonces eso empuja de alguna manera a la sociedad a buscar una manera de salir de eso. Eso implica la importancia otra vez de estudios superiores y eso que marcábamos hace un rato con la importancia del crecimiento de la población en las áreas educativas superiores.
De la misma manera, la necesidad de los gobiernos y la demanda de los gobiernos de cuadros administrativos alfabetizados. La escolarización entonces abre oportunidades en estas coyunturas, pero también es reconocer que a veces manejar un auto, dice Hofbauer, en estas poblaciones aparecía como algo estratégico, importante, porque son sociedades que ese saber, esa experticia, incluso no estaba. Por eso, aún con todo esto, la mayor reforma que se pudo hacer no tenía que ver exactamente con esto de alfabetizar, con esto de modificar las relaciones de desarrollo económico, sino con la reforma agraria, que es la gran reforma que aparecía como prometedora para sectores que buscaban un acceso a los alimentos, un acceso a los bienes básicos indispensables. Entonces la reforma agraria se va a dar paradójicamente tanto en gobiernos de derecha o en gobiernos de izquierda, en gobiernos cercanos a Moscú como en gobiernos cercanos a Estados Unidos. Entonces, la paradoja es que la reforma agraria se convierte en algo o en una coyuntura indiscutible. Entonces, entre 1945 y 1950, o sea, solamente en 5 años, casi la mitad del mundo sufrió algún tipo de reforma agraria o algún tipo de reforma vinculada a la posesión de la tierra. Los modernizadores decían básicamente que en términos políticos eso permitiría el apoyo campesino de las reformas, pero también contendría, en términos de los sectores cercanos a Estados Unidos, evitarían que los campesinos se acercaran a las propuestas del comunismo de la Unión Soviética. En términos económicos, al permitir la redistribución y generar mayor igualdad, también evadiría la posibilidad de que los campesinos se organizaran en términos socialistas. Y a la inversa, en una política socialista, la redistribución de la tierra hacía más igual a una sociedad de perfil socialista. En términos ideológicos, y esto sí quizá está un poquito más cerca del modelo de izquierda y no del modelo estadounidense, es esto de que la tierra es para quien la trabaja. Esto es casi una verdad instalada en términos de Latinoamérica más que nada. Entonces, las reformas aparecen como antieconómicas, básicamente ¿por qué? Porque todos estos procesos de reforma agraria lo que van a hacer es contribuir a una caída abrupta de la producción agrícola, básicamente porque buena parte de estos sujetos que van a acceder a estas reformas agrarias no tienen el objetivo de producir para el mercado, sino para la subsistencia. Paradójicamente, si miramos en retrospectiva en los capítulos anteriores, Hofbauer nos habla de un salto en el crecimiento de la producción agrícola y en la caída del campesinado. Parecería en principio una incoherencia en esta propuesta, pero veamos que no lo es así. Entonces, ese tercer mundo, ¿cómo se marca ese tercer mundo? El primer mundo estaba representado en los países desarrollados, el segundo mundo eran los países comunistas y el tercer mundo era todo lo que restaba. O sea, los que no estaban, evidentemente, tomados en una posición. Entonces, parece ser que no estaba marcado por el desarrollo industrial, estaba marcado por la posición política en la que uno se encontraba, o sea, los que estaban en la égida inmediata de Estados Unidos, los que estaban en la vereda de enfrente y los que estaban afuera de la vereda directamente. Un conjunto importante entonces de los países que no estaban obligados a alinearse en la Guerra Fría, o sea, el tercer mundo, encontraban la necesidad de intentar un desarrollo, ¿sí?, sin comprometerse en esta tercera guerra mundial que podía originarse entre el primero y el segundo mundo, entre los comunistas y los capitalistas. Entonces, retirarse de esa situación me obligaba a buscar medidas de desarrollo sin comprometerme con ninguno de los dos. Entonces, los países no alineados tendieron a simpatizar con alguno de los bandos, pero evitaban comprometerse con alguno de ellos. Sin embargo, algunos escenarios de conflicto permitieron la intervención de algunos de los bandos, esto es en el Mediterráneo Oriental, en el Golfo Pérsico o en la frontera entre Turquía, Irán, Irak y Siria, que son espacios donde, por ejemplo, al pueblo kurdo el presidente de Estados Unidos les prometió la independencia y eso estaba muy cercano a las fronteras de la Unión Soviética, para entender un eje de conflicto en esa situación. En el caso particular de América Latina, como ese otro tercer mundo muy particular, que no es el que se independiza después de 1945, pero que aparece no vinculado a esta esfera de división entre primer mundo y segundo mundo, hay algunas cuestiones que son bastante particulares. En particular,
que intenta mantenerse al margen de los conflictos internacionales, por eso aparece en este tercer mundo. América Latina también en la década del 70 demuestra o pone en evidencia que el concepto de tercer mundo se desploma, y que no tiene sentido, que no hay manera de juntar América Latina con África o compararla con Asia. Una de las cuestiones básicamente que los solía separar era el desarrollo económico, pensar en términos de que los países desarrollados eran los del primer mundo, los países que venían desarrollando o estaban muy cerca de alcanzarlos eran los del segundo mundo, y los países en vías de desarrollar eran los del tercer mundo. Sin embargo, en los 70 y en los 80 queda muy claro que algunos de los grupos de los países del tercer mundo buscaban sumarse al primer mundo. Y estos son básicamente los tigres asiáticos, Corea del Sur, el modelo chino, trataban de insertarse en ese primer mundo. Entonces una nueva división internacional de trabajo se hizo evidente, donde las empresas del primer mundo migraban al tercer mundo en busca de recolocarse en ese universo. La globalización desdibuja estas diferencias mientras internacionaliza el capital. ¿Qué quiere decir esto? Que las dibujó, parece que si la empresa del primer mundo se muda al tercer mundo, ya es del primero o del tercero. Sin embargo, lo que instala claramente es que el capital es el que organiza la producción mundial. Entonces, esta globalización, que es nuestra última parte en esta explicación, muestra un salto adelante, la victoria de la economía capitalista a nivel mundial, ¿sí? Y de que el mundo moderno no la recibe bien. O sea, esta internacionalización de la modernidad no es bien recibida. ¿Por qué? Porque básicamente hay países que no aceptan parecerse a Estados Unidos o que no quieren afrancesarse. Entonces, justamente estos sectores fundamentalistas representan una reacción tradicional que reclama el derecho, de alguna manera, en principio, a sus propias tradiciones, a sus costumbres, y a no querer ser parte de un modelo europeo internacionalizado. Entonces, la modernización instala que la ciudad se mete en el campo, y en esa revolución verde explota el campo, lo convierte en una fábrica, auténtica fábrica de producción agroindustrial, ya no agrícola, sino agroindustrial, con semillas diseñadas de cereales internacionalizados. Nos referimos que se van a producir cereales que quizá en ese lugar no tienen importancia, o por ejemplo, incluso en el caso mexicano, donde la población consume maíz, yo voy a producir maíz en México, pero no para el consumo local, sino un maíz transgénico o modificado y diseñado para poder venderlo internacionalmente, y no el típico maíz que quizá coman en Tlatelolco, que puedan comer en Xochimilco. Entonces, de esa manera el campo estaba siendo modernizado desde la ciudad. El campo se convertía ahora más que nunca en un satélite de la ciudad modernizada, globalizada.